¿Cómo elevar las defensas de nuestro sistema inmunitario? En este video aprenderemos algunos términos que hay que tomar en cuenta con respecto al sistema inmunitario y sobre todo, cuál es la relación con la enfermedad COVID-19. Acompáñenme. Bueno, hola con todos, quien los salude es el Dr. Luis Pacora Camargo. Les doy la bienvenida a un nuevo video que venimos publicando en estas plataformas. Tenemos la oportunidad de publicar más de 300 videos a través de nuestros canales en YouTube, de los cuales más de 120 videos están orientados a la enfermedad COVID-19. Los invito a que me acompañen de manera frecuente y diaria en los diferentes videos que venimos publicando. Nos encuentra en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo. En YouTube tenemos dos canales. El canal principal, que lleva el mismo nombre, el canal secundario, que es Hablando de Salud con el Dr. Luis Pacora Camargo. Si usted está en Twitter o está en Instagram, los invito a que me acompañen en la cuenta @dr_Luis Pacora. Hemos implementado la página web www.drluispacoracamargo.com, donde usted va a tener la información que vamos a ir organizando para que esta sea más sencilla de acceder. Bueno, hoy día vamos a hablar cómo elevar nuestras defensas del sistema inmunitario. Sobre todo el mundo hoy día se pregunta qué hacer para no infectarse con la enfermedad COVID-19. Es muy importante entender que prácticamente ya para alcanzar un año de lo que significa el inicio de la pandemia, y recordemos que si bien es cierto el nombre o la declaración de pandemia COVID-19 se dio en marzo 11, 2020, es importante que ya para finales de diciembre se habían declarado los casos atípicos de neumonía y era el inicio del conocimiento de la enfermedad COVID-19. Hoy en día muchas personas se preguntan ¿y cómo podemos elevar nuestro sistema inmunitario? Y es un tema muy importante entender, dado que es el sistema inmunitario el que nos permite defendernos y protegernos de la infección o de la reinfección, que es un hecho ya estudiado y concreto en la enfermedad COVID-19. Pero también es muy importante entender que es el sistema inmunitario el que causa daño cuando tiene una respuesta no controlada. Y a esta situación se conoce como un estado de hiperinflamación, que va a conllevar a una situación que se conoce como tormenta de citoquinas. Y este punto es importante entender. ¿Por qué? Porque es el sistema inmunitario el que va a conllevar también a que el paciente pueda complicar su cuadro clínico. Entonces, cuando nosotros hablamos de aumentar las defensas, es muy importante entender tres escenarios. Si nosotros no entendemos los tres escenarios y tratamos de explicar o fortalecer el sistema inmunitario sin considerar los tres escenarios, lamentablemente podemos complicar la evolución del paciente. ¿Y cuáles son los tres escenarios que nosotros debemos tomar en cuenta antes de considerar incrementar las defensas? Y vamos a explicar cómo incrementar las defensas. En primer lugar, hay que entender si el paciente no ha sido infectado por COVID-19. Es decir, el primer escenario es aquellos pacientes que tenemos un año ya casi de la pandemia y que todavía no han sido infectados por COVID-19. Entonces, ese es el primer escenario. Pacientes que no han sido infectados de COVID-19. El segundo escenario son los pacientes que tienen COVID-19. Son los pacientes que están pasando en este momento COVID-19. O se infectaron o se reinfectaron. Y son pacientes que en este momento están enfrentando la enfermedad COVID-19. Y el tercer escenario son los pacientes que han superado la enfermedad COVID-19. Y estos pacientes pueden ser distribuidos en dos grupos, en los cuales recién acaban de terminar la enfermedad y aquellos pacientes que ya han superado un tiempo prudente de por lo menos 2 o 3 meses de haber tenido la enfermedad COVID-19. Entonces, los tres escenarios que tenemos nosotros en cuenta son pacientes que no han sido infectados, ni mucho menos reinfectados, pacientes que tienen en este momento COVID-19 y pacientes que han superado la enfermedad. Entonces, en base a ello, nosotros tenemos que analizar a qué pacientes deberíamos incrementar la inmunidad. Recordemos que la inmunidad, el sistema inmunitario es parte del daño que se ocasiona en los pacientes a través del concepto de la tormenta de citoquinas.
Entonces, aumentar la inmunidad en el paciente que tiene COVID-19 no es prudente. Si el paciente ya está con diagnóstico de COVID-19, no debemos pensar en aumentar la inmunidad, sino por el contrario, debemos pensar en modular la inmunidad. Y es por eso que dentro de los pilares del manejo del tratamiento del COVID-19, nosotros incluimos el segundo y el quinto pilar que están relacionados a la inmunidad. El segundo pilar es los corticoides y el quinto pilar es la inmunomodulación, que prácticamente es la etapa final que el paciente ya está en un cuadro en donde el pronóstico es bastante malo y es porque está en una tormenta de citoquinas. Entonces es por eso muy importante entender que si el paciente está con diagnóstico de COVID-19, las recomendaciones de elevar la inmunidad no deben ser tomadas en cuenta. Ello se aplica para los pacientes que no han sido infectados o para los pacientes que ya han superado de manera, en este punto, ya superando los 3 meses, la enfermedad COVID-19 para evitar reinfectarse. Pero los pacientes que están con la enfermedad no debería considerarse incrementar las defensas. Y es muy importante, es por ejemplo, que usted está en su casa y lamentablemente entra un ladrón y usted en ese momento quiere comprar alarmas o cámaras de seguridad. Ya no es el tiempo. En ese momento lo que tiene que hacer es usted ponerse en lugar seguro y proteger para que no cause mayor daño la situación adversa que está pasando con el ingreso del ladrón a su casa. Es lo mismo. Cuando usted ya tiene el diagnóstico de COVID-19 porque se infectó, lo que tenemos que hacer es unir nuestros esfuerzos a evitar la complicación grave como la neumonía y no aumentar las defensas. ¿Por qué? Porque las defensas ya están alteradas con el inicio de la enfermedad. Entonces, entendiendo qué escenario se encuentra el paciente, vamos a ver cómo subir nosotros la inmunidad. Como ustedes ven, la inmunidad va a estar relacionado a entender qué tipo de inmunidad tenemos. No tenemos dos tipos de inmunidad. Como ven en pantalla, tenemos la inmunidad natural, o que se llama la inmunidad innata, y por otro lado tenemos la inmunidad adquirida, o la inmunidad específica. Entonces es muy importante que, ¿cómo se incrementa la inmunidad? Entonces, en primer punto, va a haber ciertos suplementos nutricionales que van a ayudar a incrementar la inmunidad. Por ejemplo, la vitamina D, la vitamina C, el zinc, que van a ser elementos que van a ayudar a incrementar la inmunidad, dado que ellos trabajan como inmunomoduladores, y se ha demostrado en bastantes estudios que los pacientes que han tenido suplementos de vitamina C van a evitar infectarse con lo que es la parte de infecciones respiratorias. Los pacientes que usan o que tienen suplementos adecuados de vitamina D tienen una mejor respuesta inmunitaria, lo cual va a protegerlos. Igualmente con lo que es el zinc. Entonces son 3 elementos a tomar en cuenta. Otro elemento muy importante en la inmunidad, que sobre todo actúa sobre la inmunidad natural o innata, la vacunación. La vacunación con otros agentes, por ejemplo, la vacuna de la poliomielitis, la vacuna de la tuberculosis, la vacuna de la influenza, son vacunas que van a fortalecer la inmunidad innata, término que se conoce como inmunidad entrenada. Y si nosotros elevamos la inmunidad innata, es más difícil que el virus ingrese. Entonces es muy importante tomar en cuenta esta información. Entonces existen mecanismos para los cuales se puede elevar la respuesta inmunitaria. Bueno, el día de hoy hemos querido especificar cuáles son los elementos a tomar en consideración con respecto a elevar la inmunidad. Hemos entendido que existen 3 escenarios a tomar en cuenta: si el paciente está no infectado, si el paciente tiene la infección y si el paciente ha superado la infección. Entonces es muy importante tomar en cuenta estos 3 tipos de patrones: si no está infectado, si está infectado o si superó la infección. Elementos como vitamina D, vitamina C, zinc y sobre todo la vacunación son elementos que van a ayudar a incrementar la respuesta inmunitaria. Y hay que considerar en qué etapa se encuentra el paciente para nosotros poder indicar ello. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Pacora Camargo. Los invito a que me acompañen de manera frecuente en los distintos videos que venimos publicando
Nos encuentran en las distintas redes sociales. Estamos en lo que es Facebook, en la parte de la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo. En YouTube estamos en 2 canales, el canal principal y el canal secundario, hablando de salud con el Dr. Luis Pacora Camargo. Si usted está en Instagram, los invito a que me acompañen en la cuenta @dr_Luis Pacora. Tenemos nosotros habilitadas las videoconsultas a través de lo que sale en pantalla, más 51 996 831 867. Usted puede agendar una cita. Igualmente tenemos 2 libros publicados, el libro Cáncer, el enemigo oculto, y el libro COVID-19, la pandemia por coronavirus, que ayudará a entender los términos de salud que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Bueno, las membresías están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón de unirse o el botón de colaborar en Facebook, y de esta manera accederá a videos exclusivos y, lo más importante, a lo que es tener un grupo cerrado con respecto a la comunidad. Bueno, soy Dr. Luis Pacora Camargo. Los invito a que me acompañen de manera frecuente. No olviden suscribirse y, lo más importante, compartir la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos con todos y hasta luego.